Justo ayer saqué un video hablando de Kaido, donde mi intención era probarles que la lagartija borracha no era el personaje más poderoso de One Piece. Spoiler, no salió tan bien como pensaba, pero más allá de eso en él analicé también lo que fue su trasfondo, y el cómo este le dejó secuelas que podemos observar en el Kaido de la actualidad, es decir, en el que vimos luchar contra Luffy, pero no alcancé a llegar hasta ese punto en aquel video, por lo que en este analizaré todos los factores que hicieron que Kaido terminara derrotado. Y sí, sé que en el título escribí algo como la verdadera razón, como si fuera nada más una, pero es que así quedaba más épico, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos con el video. Creo que debería empezar a pensar mejor los títulos y las miniaturas. La gente se está empezando a dar cuenta de que disfrazo análisis de personajes con toneladas de clickbaits. Mejor luego. Bien, en el video pasado expliqué lo importante que fue para Kaido la batalla que tuvo contra Oden, pero no te preocupes si no lo has visto, ya que te lo resumiré brevemente. Cuando Oden intentó liberar su país y se enfrentó a Kaido, batalla donde de hecho le hizo la cicatriz que tiene en el pecho, el samurái terminó perdiendo porque antes de que se diera un choque de ataques entre ambos fue distraído por la vieja Kurosumi que apoyaba a Kaido, y esto hizo que Kaido le metiera tremenda papeada al samurái. Sin embargo, el Oni consideró que haber ganado de esa manera no era honorable, ya que básicamente ganó con trampas, y esto le molestó a tal punto de que luego de terminar el combate, le dio mortadela peruana a esa vieja por haberse entrometido. De hecho, esto le generaría una especie de trauma, puesto que por haber ganado de forma no honorable, sintió que perdió todo su honor, cosa contraria a lo que ocurrió con Oden, quien lo mantuvo hasta el último segundo de su vida al recibir mortadela épicamente en el caldero hirviendo. Gracias a esto, Kaido desarrolló una especie de complejo de inferioridad hacia el samurái, algo que haría que le pusieran un pedestal dentro de su corazón, en el cual también estaban gente como Roger, Shebeck o Barba Blanca. Bueno, realmente no en un pedestal dentro de su corazón de forma romántica, pero todos hagamos como que sí lo fue para continuar con el chiste. Y teniendo esa especie de despecho por Oden, ahora a Kaido le tocaría tener una vida en donde jamás recuperaría ese honor que perdió en aquella batalla, vida que analizaremos a continuación, puesto que esto explica perfectamente un factor indispensable para la derrota que tuvo posteriormente contra Luffy. Pero bueno, démosle con esto. Lo primero que se debe mencionar si nos regimos por el orden cronológico de los acontecimientos es que posterior a la mortadela que le dio a Oden, Yamato, la hija de Kaido, se encontró su bitácora de viaje, y tras leerla esta empezó a rolear que era Oden, algo que obviamente a su padre le molestaría muchísimo, puesto que ahora tendría a su hija recordándole todo el tiempo a aquel sujeto que nunca pudo derrotar limpiamente. Y si seguimos avanzando en el tiempo, específicamente a unos meses antes de que el asalto a Nigashima se diera, Orochi le comentaba en una de sus reuniones que los vasallos del samurái legendario estaban nuevamente entre ellos, algo que despertó el interés de Kaido, quien le ordenó al gobernante que si los capturaba, les mantuviera con vida, ya que la última voluntad de ese sujeto fue la de que estos escaparan para que pudieran liberar el país en el futuro, y ese futuro al cual se refería era ahora el presente en donde estaban, por lo que este al menos quería darle esa oportunidad de que ellos le demostraran de qué estaban hechos. Pero bueno, estos viajeros temporales lograron aliarse con un grupo de piratas y con un movimiento interno que había en el país, y se dirigieron a Nigashima con intenciones de darle mortadela a Kaido para así liberar Wano, cargando así con la voluntad de Oden. Sin embargo, todo esto se vio un tanto perjudicado en el momento en el que capturaron a Momonosuke, el heredero del clan Kozuki y por ende el hijo de ya ustedes saben quién. Teniéndolo a su merced, Kaido no desaprovechó la oportunidad para igualar la balanza con el samurái. Si este ya le había puesto a su hija en su contra después de haber sido papeado, ahora le tocaría a él quitarle a su hijo, haciendo que este renegara públicamente de su apellido, cosa que Momo no terminó haciendo porque es un personaje God, le duela a quien le duela. Y esto obviamente fue un golpe bajo para Kaido, puesto que no se esperaba que ese muchacho cobarde que conoció en el pasado se atreviera a llevarle la contraria ahora en el presente. Y antes de que pudiera hacer algo en su contra, llegaron los vasallos de ustedes ya saben quién para protegerle, atacando así a Kaido por sorpresa y dándole inicio a la guerra de Nigashima en el momento en el que se los llevó a la azotea para permitirles vengar a su jefe. Esta batalla contra los Vainas Rojas tuvo un par de momentos interesantes que reafirman lo que les estoy comentando. El primero es cuando varios de los samuráis utilizaron el estilo de dos espadas de Oden para reabrirle su cicatriz, golpeando así el punto débil de Kaido, sus memorias, puesto que aquí daba comienzo a lo que sería una lucha que tuvo el emperador contra la voluntad del legendario espadachín que le terminaría llevando a su ruina. Y el segundo momento interesante fue lo que sucedió posterior a lo primero, es decir, Kaido afirmando ese anhelo que tenía porque le dieran un final digno de un gran guerrero, así como lo tuvieron Shirohige, Roger y como no, ustedes ya saben quién. Sin embargo, no serían ellos quienes le dieran ese épico final, más bien, sin mucho esfuerzo este les derrotó a todos, y luego de hacerlo
solo puso en marcha su plan de la nueva Onigashima, cargando la isla con sus nubes y trasladándola hacia la capital de las flores para hacer que ésta le cayera encima. Si Wano no era capaz de olvidar a Oden, entonces tocaría destruirlo, imponiendo su voluntad por encima de la de él. Y a pesar de que podría decirse que derrotó a las vainas que llevaban la voluntad del samurái, no derrotó dicha voluntad, puesto que justo después de que eso ocurriera llegó alguien más que la cargaba consigo. O bueno, varios, mejor dicho. Es ahí donde empieza su batalla contra los Supernova, y donde sus esperanzas de que llegara un guerrero capaz de ponerle un punto final épico a su vida volvieron a florecer. Luffy prometía ser un digno rival contra el que pudiera enfrentarse, pero también estaban otras jóvenes promesas que buscaban su cabeza, siendo Zoro la más resaltante entre ellas, quien primero intentó asestarle un golpe que el emperador se vio obligado a esquivar, y que luego logró crearle otra cicatriz más con la misma espada que empuñaba a ustedes ya saben quién. Nuevamente golpeaban a Kaido en su punto débil. Los recuerdos del épico samurái volvían y cada vez le hacían más daño. Primero le reabrieron su cicatriz, luego le golpearon tan fuerte como para lograr derribarle, y ahora le crearon una cicatriz más. Sin embargo, el emperador no iba a dar su brazo a torcer, y justo cuando pensaba que ya les había derrotado a todos, Luffy se levanta, pero esta vez siendo incluso más fuerte que antes, ya que ahora era capaz de dominar esa técnica que solo los guerreros más poderosos podían usar. Era prácticamente un hecho. Si existía alguien en ese mundo dispuesto a darle un final épico a su vida, ese era él. Y aquí es donde viene su gran decepción, puesto que también derrota a Luffy. Nuevamente ganó la batalla contra la voluntad de Oden, pero no la guerra contra ella. Y además, este cometió el error de no rematar a Luffy, y él mismo lo resalta, ya que según él, al no hacerlo, la gente pensaría que el sombrero de paja sí era capaz de derrotarle, tal cual como él pensaba que lo hacían con Oden. Nuevamente Kaido estaba siendo víctima de esa especie de complejo de inferioridad que le generó el samurái, pero era demasiado pronto para lamentarse, ya que Momonosuke, el representante de esa rebelión, aún seguía con vida, por lo que debía encontrarle, y para su sorpresa, cuando lo hace se topa nuevamente con Kinemon, quien al mantener esa voluntad inquebrantable se opuso nuevamente a Kaido. No importaba qué tan grande era la diferencia de poder, el espíritu del samurái le hacía sentir que iba en contracorriente. Kinemon permite que Momo escape de ser capturado, pero eso le costó bastante caro, o bueno, no tanto de hecho. Pero justo cuando Kaido creía que ya le pondría fin a esta guerra, vuelven a intervenir, solo que en este caso lo hizo su hija, quien también llevaba la voluntad del samurái como bandera, por lo que para él fue necesario concederle ese duelo que le exigía para así demostrarle que siempre estuvo equivocada. Bueno, equivocada según él. Y esta fue una batalla bastante importante para Kaido, ya que en ella no logró hacer que su hija se doblegara. No importaba qué argumentos le diera, no importaba cuánto la golpeara, esta nunca se daba por vencida, y obviamente para él esto no era nada de su agrado, puesto que su intención era convertirle en la siguiente Shogun. Pero como respuesta a ello, no solo recibió un golpe proveniente de su, entre muchas comillas, heredera, sino también uno de parte de Luffy, quien había regresado a la azotea estando encima de Momonosuke, que gracias a Shinobu ahora era un dragón tan grande como él. La voluntad de Oden ahora incluso tomaba su apariencia para ir en su contra. No había forma de que dejara de perseguirle, pero bueno, tras una declaración de intenciones por parte del heredero Kozuki, este se va junto a su hija para empujar a Onigashima hacia la dirección contraria a la que se dirigía, cosa que hizo que estuviera presente de forma simbólica en el resto del combate que de hecho fue muy entretenido para Kaido, ya que ese muchacho contra el que se enfrentaba nuevamente no dejaba de mejorar. Si antes creía que era él quien le daría fin a su vida épicamente, ahora estaba completamente seguro de que lo era, puesto que demostró estar a la altura de su nivel en ese duelo, pero este señor no se merecía disfrutar ningún duelo que tuviera, por lo que en el momento en el que Luffy llegó a su límite y se disponía a emplear su último ataque, nuevamente los recuerdos de Oden le vendrían a la cabeza, ya que instantes antes de que ambos tuvieran ese último choque, llegó uno de los agentes del CP0 a intervenir en el duelo, haciendo así que Kaido se alzara con la victoria, de forma injusta, y eso obviamente le trajo recuerdos de Vietnam. Nuevamente el Oni obtendría una victoria deshonrosa, y aunque al anunciarlo este creyó que todos se darían por vencidos, se topó con la sorpresa de que nadie dio su brazo a torcer, y antes de que actuara en contra de ellos es llevado nuevamente a la azotea. Luffy buscaba otra vez su revancha, y Kaido al verle con vida se alegra, puesto que volvería a tener la oportunidad de recuperar su honor al vencerle limpiamente, o incluso algo mejor que eso, que Luffy por fin pudiera darle ese final épico que tanto anhelaba, pero ni lo uno ni lo otro, ya que con lo que se encontró fue con un tipo que luchaba de forma ridícula, pero aún haciéndolo estaba dándole una paliza. Kaido se vio
vio ampliamente superado por alguien que no parecía estar tomándose en serio la batalla. Esto obviamente para él fue una decepción, puesto que ahí se dio cuenta que de tener un final aquí, el mismo no sería épico, o al menos no el que él se esperaba tener. Y es ahí cuando se dio cuenta de que luchar tanto tiempo contra la voluntad de Oden, la cual se personificó en varios guerreros a lo largo de esa noche, le empezó a pasar factura, ya que su cuerpo manifestó un cansancio físico bastante pronunciado, por lo que no debía darle más largas al asunto, y se dispuso a emplear la que sería su técnica final para chocar contra la de Luffy. Curiosamente, esta consistía en rodearse de llamas, ya que si su más grande némesis pudo aguantar algo así, él debía demostrar que también podía hacerlo. De ahí viene lo de esa especie de complejo de inferioridad hacia Oden. Y ojo, con esto no estoy afirmando que no fuera más fuerte que el samurái, sino que él mismo no se sentía tan fuerte como el samurái, y prueba de ello es que su técnica final emula el final que este tuvo. Sin embargo, lo que fue un punto y final lleno de gloria para el samurái, que a su vez motivó a todo ese movimiento que buscaba liberar a su país 20 años luego de que esto ocurriera, no se vio reflejado en Kaido, ya que dicha técnica no fue suficiente para contrarrestar la voluntad de todos esos guerreros que lucharon en su contra, la cual se veía representada en el tamaño masivo del puño de Luffy, con el cual sepultó a Kaido en las profundidades de la tierra por la que luchaba, luego de que le demostrara que él era ese guerrero legendario al cual su seguidor más fiel en algún momento estuvo esperando, quebrando por completo la voluntad que le quedaba al rey de las bestias y enterrándola en lo más profundo de esa tierra, donde a diferencia de la de Oden, esta no sería heredada por nadie. Y este fue el fin de Kaido. Obviamente el factor más determinante para su derrota fue que Luffy despertara su fruta, ya que con ella pudo superarle en fuerza. Sin embargo, como este es un power-up momentáneo que le deja bastante agotado, otro factor que influyó muchísimo fue el desgaste que le generó al emperador el hecho de estar en un combate continuo contra tantos personajes distintos, los cuales no le generaban un daño resaltante físico, pero sí uno bastante pronunciado a nivel psicológico, puesto que cada uno de ellos le recordaba de alguna u otra manera que la voluntad de Oden era mucho más grande que la de él, y esto le perjudicaba un montón, ya que de por sí el personaje venía arrastrando un trauma ocasionado por el enfrentamiento que ambos tuvieron en el pasado, el cual se reavivaba cada vez que le confrontaban directamente, que se protegían entre ellos, cuando le daban golpes bajos a su moral, o incluso simplemente al oponerse a su objetivo. Todo esto representaba esa voluntad inquebrantable que en su momento Kaido no pudo doblegar, y que ahora le estaba dando una revancha limpia a esa victoria injusta que en su momento obtuvo. Es por esa razón que yo creo que Kaido nunca pudo superar ese despecho entre muchas comillas que le dejó Oden, y por lo cual creo también que fue un factor determinante para que este fuera derrotado. De hecho, en la historia hemos visto como otros personajes bastante poderosos han tenido luchas durante varios días consecutivos, pero la clave para que estos resistieran tanto era que todos ellos creían en sí mismos. En cambio, Kaido no creía en sí mismo, ya que siempre pensó que estaba bajo la sombra de alguien más. Es por eso que su voluntad no le permitió que aguantara tanto como el resto. Pero bueno, como bien mencioné al principio del video, ayer hice otro en donde analicé todo su trasfondo y donde explico la razón del por qué es un mito eso de que era una criatura invencible. Y para los que ya lo vieron, debo admitir que patiné con el tema del encuentro con Shanks, así que les pido que no tomen en cuenta ese argumento, ya que estaba basado en conjeturas y suposiciones. Dicho esto, espero que les haya gustado esta segunda parte del análisis de Kaido. Por aquí les dejaré otros análisis de personajes de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.